Bienvenidos a todos, buenos días. Hoy estamos con Boris Rocha Maldonado, un experto en liderazgo y gestión de cambio que tiene una experiencia de más de 30 años, nacional e internacional, una certificación en coaching ejecutivo, digamos, una trayectoria impecable. Entonces, como yo me voy a quedar corta explicando todo lo que Boris ha hecho, me gustaría que tú nos regalaras una introducción y nos comentaras sobre tu trayectoria. Claro que sí, Juliana. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, bienvenidos a todos los que ahorita se están conectando a este live que para mí es muy importante el poder compartir. Más que la experiencia es este conocimiento, como siempre digo yo. Efectivamente, pues más de 30 años en el sector empresarial enfocado al acompañamiento de, primero, en mis primeros albores de este acompañamiento a emprendedores. Después pasamos a la gerencia media, que ha sido interesante ese camino, y por supuesto me he consolidado como en esa alta gerencia, en esos perfiles de liderazgo en los cuales pues me han permitido llegar en conjunto y conocer algo de su esencia y por supuesto ayudarlos a empoderar sus equipos de alto desempeño. Creo que nunca antes esa experiencia que se tiene está siendo muy necesaria y por supuesto convalidada con las situaciones que desde el liderazgo se están realizando. Facilitador de conferencias, soy docente también en el tema empresarial, por supuesto tengo cursos libres en las principales plataformas de ese nuevo enfoque de la virtualidad y la educación a través de la virtualización, muchas horas de coaching ejecutivo, por supuesto, y avanzando. Creo que es una importante oportunidad que nos ofrece Inside Up de proyectar todo este conocimiento a través de unos productos y por supuesto unos servicios acordes, por supuesto, a las necesidades y expectativas de nuestro sector empresarial colombiano, que a pesar de las dificultades a nivel mundial, pues siempre da la talla y por supuesto sobresale a pesar, reitero, de los retos que tenemos como humanidad en estos momentos. Sí, realmente el liderazgo es sin duda uno de los grandes retos que tenemos ahorita. Ok, hoy vamos a hablar de liderazgo innovador. Cuéntanos primero qué es el liderazgo innovador, antes como de iniciar, porque hablamos de innovación y hablamos de liderazgo. ¿Qué significa liderazgo e innovación cuando las dos se juntan? Bueno, para mí yo creo que es retador cuando hablamos de innovación en el liderazgo, porque el liderazgo yo lo defino como esa capacidad que tenemos todos de poder en estos momentos marcar un sendero, una línea, un campo. Y cuando hablamos de innovación es esa capacidad que tiene hoy día desde ese liderazgo de propender para nuevas ideas y gestar procesos de cambio en las organizaciones. Creo que cuando hablamos de liderazgo innovador es ese llamado que tenemos hoy día los líderes para asumir desde una posición bastante motivadora, entusiasta y muy enfocada a lograr esos procesos de cambio que en nuestro contexto no son tan asequibles y por supuesto no son tan bien recibidos muchas veces por falta de visión en ese liderazgo innovador, esa capacidad que tenemos como líderes de influir, de motivar, de inspirar a nuestros grupos de colaboradoras y colaboradores para lograr ese tan anhelado enfoque hacia la productividad a través de los cambios propuestos. Entonces, básicamente, el liderazgo innovador es el liderazgo que necesitan las empresas hoy. Es muy diferente al liderazgo tradicional, a lo que, digamos, las generaciones anteriores solían hacer cuando eran las cabezas de las organizaciones. Ha cambiado mucho el énfasis. Hoy en día estamos en proyectos más matriciales que nos permiten, antes éramos enfocados a ciertos grupos y podían pasar décadas y no salir de esos grupos. Hoy en día esa visión de liderazgo es una visión más holística, más empoderada a lograr identificar esas intensidades de talento en equipos para lograr a través de proyectos la sumatoria de esos talentos y por ende lograr el objetivo enfocado a la productividad.
el liderazgo hoy en día, a diferencia del liderazgo del siglo pasado, es precisamente porque era un enfoque completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos ya una generación, vamos para una segunda generación de colaboradoras y colaboradores que vienen con con unas habilidades maravillosas, que es el reto de este nuevo liderazgo o este liderazgo que viene del anterior siglo, el inspirarlos y poder llevar a cabo los impactos en lo que tiene que ver con esa productividad esperada. No es hablar bonito, no es, permítame la expresión, alcahuetear, es retar a esas nuevas generaciones y por supuesto a las generaciones que ya están trabajando, que vienen en su normal desarrollo, a lograr dar esa milla extra y no simplemente por una situación de coyuntural de una productividad enfocada, sino realmente inspirar ese propósito de esas nuevas generaciones. Ahí está el reto de este nuevo liderazgo. El anterior liderazgo ha tenido y tuvo ese momento de esplendor y hoy en día ese es el nuevo liderazgo que necesitamos que se revierta nuevamente en lograr, reitero, enfocar ese propósito superior de esas nuevas generaciones con el propósito de productividad que tienen las organizaciones hoy en día. Muchos retos, pareciera. ¿Cuáles son entonces esas fortalezas y el papel de las fortalezas de esos líderes innovadores? Interesante pregunta. Creo que el hecho de un liderazgo enfocado hacia el talento es clave porque uno como líder debe saber cuáles son los talentos que componen nuestros equipos y entrenar esos talentos para convertirlos en esas fortalezas a partir de los diferentes retos, proyectos y tareas diarias. Es clave para un líder saber, y como he sido líder también de equipos de alto desempeño, en empezar a mirar esos talentos que tienen las personas y esa intuición desde ese liderazgo. Digo intuición porque hoy día tenemos ya una prueba científica que les va a permitir a los líderes conocer esos talentos para desarrollarlos y convertirlos en fortalezas. Es esa capacidad que tenemos hoy día los líderes de llevar a través de la intensidad de los talentos convertidos en fortalezas a que los miembros del equipo cumplan con su productividad, inclusive con estándares jamás imaginados, inclusive por los mismos equipos y en este caso por las mismas personas. Entonces siento que es una asignatura pendiente hoy en día y que sería una forma interesante de acercamiento a las nuevas generaciones, es hablarles en función de ese talento, de esas habilidades maravillosas, de ese potenciamiento que tenemos a partir del saber ser de nuestra esencia y que lo colocamos precisamente en función de los objetivos esperados en cualquier organización, de acuerdo al énfasis que tenga. Me parece muy interesante porque cuando yo trabajaba en firmas de consultoría, ellos querían hacer como copy-paste, que todos fuéramos iguales, ¿sí? Como que todos tuviéramos los mismos talentos, que todos supiéramos hacer lo mismo, que todos tuviéramos las mismas habilidades. Entonces yo siento que eso al final frustra mucho a las personas porque no están siendo ellos mismos, no están siendo auténticos, no pueden fluir, sino que les están forzando. Tienes que saber A, B, C, D, y un montón de habilidades y un montón de indicadores que puede realmente lo que hace al final es quemar a la gente, en vez de que De acuerdo, florezcan, de acuerdo. están haciendo es que se quemen. Sí, creo que esa es la clave. Uno ve, y los que nos están escuchando y los que están llegando, por supuesto, aquí a esta sesión, uno ve cuando tiene compañeros y que uno ha sido parte también de equipos de alto desempeño, en donde hay personas que brillan en ciertos momentos de un proyecto, que son excelentes en la explicación, muy buenos en la ejecución, en la influencia, muy buenos en la estrategia. Entonces siento que esta facilidad que nos permite el conocer la intensidad y el ámbito de esos talentos le permite a este líder enfocar realmente los esfuerzos
y hacer que todos se sientan partícipes de ese propósito superior enfocado a la productividad. El reto hoy en día es que no simplemente se debe de acompañar desde la emocionalidad, porque esto tiene que enfocarse en un proceso de productividad. Las empresas son fábricas de toma de decisiones. No estamos hablando simplemente de equipos que sean gestionados simplemente desde la emocionalidad y por supuesto sus habilidades que no tengan un resultado desde la productividad. Aquí el reto es llevar a estos equipos desde esa conocimiento, apropiación y compartir. Es que la clave también entra otro elemento que es ese compartir de esos talentos, porque efectivamente es lo que hace la sumatoria. ¿Te podrás imaginar que todos en el equipo fuéramos iguales? Primero, qué limitación y qué aburrición, si me permiten la expresión, es sentir, sino la diversidad en lo que es las diferentes posiciones frente a la atención a una situación es lo que hace la sumatoria hoy en día. Y nunca antes está ese modelo de la sumatoria de todos hace esos equipos de alto desempeño. Y ojo, los equipos de alto desempeño no son por ende de alto desempeño simplemente porque saben hacer bien las cosas, sino que conocen sus talentos, saben cuáles son sus fortalezas y la sumatoria de todos hace lograr esas métricas, reitero, que muchas veces pueden ser superiores a las expectativas propias y nos pasa en el día a día. Es conocer realmente en dónde aporto valor, pero ese valor natural, no ese valor obligado, porque siento que ahí también es clave desde el liderazgo entender cómo puedo yo inspirar y motivar a ese colaborador a dar esa milla adicional a partir de la esencia de lo que me puede dar. No le estoy diciendo, por ejemplo, a una persona que sea sociable, que tenga alguna, no digo que la sociabilidad como talento no sea importante, sino muchas veces, yo particularmente en un énfasis menor lo tengo, pero cuando necesito ser sociable, traigo ese valor, traigo ese talento, por supuesto lo trabajo y lo desarrollo desde una forma competitiva. Ahí es donde está el valor agregado desde el liderazgo enfocado al tema de talentos. Sí, es que no todos somos iguales, desde, digamos, hay personas introvertidas, hay otros extrovertidos, hay unos que les gustan más las ventas, hay otros que prefieren trabajar solos en su computador, cada quien tiene como esa forma de trabajar que más le gusta y para lo que es mejor. ¿Cuál es entonces, em, cuáles son las barreras que están enfrentando los líderes para poder identificar esas habilidades, para poder permitir que sus equipos realmente florezcan e innoven? Wow, qué interesante pregunta. Creo que la principal barrera es la resistencia al cambio. Si me preguntas, muchas veces, sabes, si uno mira en contexto, vivimos en un mundo en constante cambio. Creo que si el cambio no hubiera llegado en su momento, no estuviéramos aquí disfrutando de este espacio en vivo, trabajando, compartiendo experiencias. Si alguien no se soñó la posibilidad de, oiga, ¿y por qué no más bien esas conferencias o este espacio de comunicación no lo hacemos a través de la tecnología y la virtualidad? Entonces, podría hacerse ese primer cambio. Una falta de recursos también puede ser esa barrera que puede impactar precisamente ese desarrollo. Y una cosa que muchas veces el tema de la cultura organizacional también puede ser una barrera precisamente para implantar o para desarrollar esa facilidad de cambio. Y otra también es el miedo al fracaso. Esa capacidad que nos limita en muchas veces es, ¿será que puedo? ¿Y qué pasa si fallo? He escuchado varios autores hablar precisamente de la capacidad que podemos tener de la frustración y el miedo a equivocarnos. Y creo y eso lo comentábamos nosotros en ciertos círculos precisamente de académicos de preparación, es esa capacidad que necesitamos nosotros de entender de que el fracaso también hace parte del proceso de aprendizaje. Y con eso resumiría como esas barreras hoy en día, ese miedo al cambio, la falta de recursos, el tema de la cultura organizacional y por supuesto el tema del miedo al fracaso, podrían ser esas barreras que serán claves
a la hora precisamente de ese líder gestionarlas para poderlas llevar a un óptimo resultado sin afectar precisamente la emocionalidad y, por supuesto, la gestión propia de un equipo. Excelente. Mira que yo sé que las personas saben que necesitamos cambiar el liderazgo, que necesitamos innovar, que el mundo está cambiando, que debemos ser más digitales, que debemos abrir nuestra mente. Em, y todo el tiempo leemos artículos que hablan del tema y vamos a talleres de liderazgo que nos dicen eso y vamos a LinkedIn y todo el mundo habla del liderazgo, de los líderes, de para dónde vamos, etcétera. Pero, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo una empresa, un líder inicia ese cambio? ¿Cómo inicia? Oiga, es que como líder necesito trabajar estas fortalezas, necesito trabajar en las habilidades de mi equipo y realmente que innoven, que sean equipos de alto rendimiento. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se inicia ese proceso para los líderes que nos están escuchando? Sepan, bueno, el primer paso es este, luego este, luego este. Interesante, creo que el tema es clave. Siempre en los procesos de cambio, hablando, la persona más importante es la última. Cuando hablo porque al fin y al cabo la tecnología, el hardware, se puede cambiar de un momento a otro. Yo puedo cambiar el computador ya mismo si quiero, cambio el computador. Pero atender el requerimiento, en este caso, de personas, de colaboradores, ahí es donde está el verdadero reto. Muchas veces yo siempre digo que me llaman es cuando ya está formado el huracán categoría 5 en relación con la resistencia al cambio. Y evidentemente pregunto, bueno, ¿cómo fue ese proceso de comunicación y aproximación a las personas, al grupo que se va a impactar de una u otra forma, el alcance, en fin? Y me dicen, no, es que hasta ahora, después de 6 meses, 8 meses, un año, es que vamos a ver a la situación. Entonces, ahí es donde empezamos a definir primero una gran conclusión. Si queremos garantizar un proceso de cambio que va a obtener su resistencia, yo no digo que va a ser un camino de rosas, simplemente es precisamente para allanar ese camino. Primero, una comunicación clara y transparente con el grupo, la organización, el área en donde se va a impactar. Precisamente vincular a los líderes. Creo que es clave en generar precisamente esa aproximación con los líderes que puedan de una u otra forma guiar a esos nuevos o a esas nuevas prácticas de cambio y, por supuesto, a los equipos en que están siendo impactados. Un enfoque en lo que tiene que ver en la estructuración hacia el cambio. Muchas veces que tiene que ver también acondicionado con el tema de la instrucción inicial, que sea una estructura sólida de cambio, no simplemente que sea algo y me permites la expresión gaseoso, que ahí es donde generan las alertas, sino realmente tener claro el impacto que queremos nosotros lograr con el cambio. Y esto no se hace simplemente a la noche a la mañana, sino hay un proceso continuo de capacitación, de acompañamiento. Hay una herramienta poderosísima que se trabaja, que es el tema de la capacitación, que lo que yo le llamo son los embajadores de cambio, que son esas personas claves en las organizaciones que tienen a su vez ese liderazgo innato dentro del proceso organizacional, que son los llamados a ser esos motivadores y a precisamente atender aquellas situaciones de resistencia. Creo que cuando hablamos de cambio, no simplemente cambiar de un modelo a otro sin tener en cuenta el activo, o en este caso la situación más importante, que es el talento, las personas, nuestros colaboradores, que muchas veces en los procesos de cambio son el último momento, cuando debe ser, para mi experiencia, el primer momento. He tenido casos positivos cuando precisamente en una empresa que estamos terminando el proceso de cambio manufacturera, en lo que tiene que ver con el avance de la tecnología, y desde el primer momento haciendo un acompañamiento de todo el proceso se pudo evitar precisamente resistencias y fue realmente armónico, y desarrollaron unos procesos de outplacement maravillosos que inclusive muchos de los que eran colaboradores se están convirtiendo
se van a convertir en proveedores externos precisamente de la organización a partir precisamente de la apropiación de esa nueva tecnología que lleva consigo el acompañamiento no en muy grande proporción, porque esa es otra cosa, que asumimos que los efectos de cambio, sobre todo en procesos transformadores y por supuesto manufacturados, implica la llegada de la tecnología, desplazamiento de mano de obra. Al contrario, es también un llamado para todos nosotros quienes estamos viendo cómo se está desarrollando todo este proceso comercial y por supuesto tecnológico, empezar a hacer precisamente las capacitaciones, pero que nazca precisamente el interés genuino, porque eso está cambiando. Los modelos de negocio en el mundo empresarial y comercial están sufriendo cambios de manera constante, y el cambio que antes se podría medir en centurias, en quinquenios, hoy en día lo estamos midiendo casi año a año, semestre a semestre, para precisamente adaptar esa flexibilidad que hoy día demandan estos actuales retos en los que encontramos como humanidad, enfocado precisamente reitero, a la productividad. Que muchas veces toca tomar decisiones, claro que sí, se toman las decisiones, pero que cuando hay reitero, un proceso de acompañamiento, estas decisiones tienen el tiempo y el desarrollo de la madurez para poderlas tomar sin llegar al impacto de afectar el clima organizacional, porque esa es otra variable que muchas veces pueda jugar efectos y es muy latino, el hecho de los rumores, de que hay una lista, y eso genera ese desengagement o esa falta de compromiso. Y he visto situaciones en donde como sé que me van a retirar, entonces no doy más y mañana nos vemos, y empiezan unas actitudes, y eso yo siempre digo que no hay nada tan tenue como esa delgada línea de lo que es el tema de un ambiente laboral sano. Eso es una filigrana muy tenue que cualquier vibración negativa automáticamente puede desencadenar situaciones que se pueden, insisto, prever y atender con la oportunidad y la anticipación requerida. Entonces siento que esos aspectos clave, la comunicación, la vinculación, en este caso del equipo, el enfoque hacia una estructura de cambio concisa, real y por supuesto contundente, acompañado de un proceso de embajadores de cambio, deben garantizar que esa transición sea lo más, reitero, armónica posible, y que aquellas situaciones que se presenten sean precisamente atendidas con oportunidad, eficacia y eficiencia para lograr los propósitos superiores de la organización, que es esa flexibilidad esperada para ganar esa productividad soñada. Tocaste muchos temas importantes. Voy a hablar de uno primero, después del otro. He visto infinitas veces, por exagerar un poco, cómo los proyectos fracasan por esa falta de gestión de cambio. Y cualquier tipo de proyecto, desde la implementación de un ERP, montar una nueva estrategia, incluso vamos a montar el proceso de innovación. Como está de moda, todos tenemos y pasamos de los sistemas de calidad al proceso de innovación, entonces todos nos queremos montar en el mismo bus, pero gestión de cambio, cero. Pero y la gente, cero. Es como forzar nuevas actividades, nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevos sistemas, sin hacer ningún trabajo con las personas. Y después se preguntan, ay, fracasó, no funcionó, gastamos el doble de lo que queríamos haber gastado. Es precisamente porque no estamos haciendo el trabajo de los talentos, el trabajo con la gente. Es clave reiterar que si no contamos desde el principio con el acompañamiento de esas estrategias de cambio informado, acompañado, y no, cuando hablo de un proceso maravilloso que son los embajadores, porque cuando se preparan estos embajadoras y embajadores, no es simplemente una designación a dedo. Ellos entran en un proceso de una mentoría muy profunda, de un acompañamiento muy retador para lograr esa certificación como embajadores de cambio asociados precisamente a ese proceso. Y creo que son ellos, después de pasar por esa, yo siempre digo,
de esa zona de pits salen precisamente con esa actitud de cambio y son los replicadores, porque hay que entender que cuando estamos hablando de un proceso de cambio, esto tiene que ser de manera simultánea, tiene que estar pasando muchas cosas. Y cuando digo que están pasando muchas cosas, no es simplemente llegar y cambiar un equipo, sino hay unas capacitaciones previas, hay un filtro de, digamos, de aquellos talentos que son requeridos en el nuevo proceso y aquellos que no, precisamente por lo que ya desarrollaron una especie que llegaron hasta acá en lo que tiene que ver con el desarrollo propio de su evolución laboral, entonces empezara con ellos un proceso interesantísimo de outplacement, porque también es muy retador con ellos. Entonces, como ven, y precisamente cuando hablamos del tema de la innovación, es esa capacidad de inspirar a mostrar esa nueva visión futura ganadora de lo que se quiere lograr, pero reitero, si no tenemos el acompañamiento desde el momento cero de una comunicación retadora, una comunicación clara y constante, evidentemente estos procesos, cualquiera que sea su impacto, no van a tener lo que queremos nosotros, esa profundidad de cambio, sino que pueden ser simplemente situaciones que puedan alterar, reitero, el clima organizacional, y eso hay que ponerle mucha atención. Cuando digo que en experiencias que me ha tocado atender situaciones en donde efectivamente hay mucho ruido alrededor del cambio, es porque la comunicación no ha sido clara. Y ese es uno de los retos que tenemos como organización. ¿Cómo comunico de una forma clara, contundente y motivadora e inspiradora? Miren todos los elementos que hay que tener esa comunicación para lograr decir, ok, yo estoy en un proceso de cambio, nuestra organización hay un proceso de cambio y yo quiero ser parte de ese proceso de cambio. No quiero ser un actor pasivo, sino un actor activo para poder impactar de lo que yo sé y poder dar mi mejor talento para lograr que ese cambio sea lo más rápido y menos traumático de cara, a fin y al cabo, a no afectar la productividad y, por supuesto, el impacto organizacional en los mercados, que al fin y al cabo lo que queremos es cambiar y, por supuesto, para atender los requerimientos del nuevo mercado. Y saben, aquí no es simplemente jugar al miedo, porque también esa es otra cosa, esa limitación. Acuérdense que lo que veíamos en las anteriores preguntas, simplemente con una información, creo que al fin y al cabo, cuando uno comunica la realidad de la situación, genera precisamente ese compromiso, porque muchas veces cuando empiezan y no, no es ocultar, sino y permítanme la expresión, a disfrazar como no queremos que todavía se enteren, no. Si la situación es de cambio, hay que mostrarla tal cual como es, porque esa debe ser el factor fundamental del proceso, porque debemos inspirar confianza en el proceso. Y la única forma es, reitero, una comunicación clara desde el inicio. La comunicación, sí, no, esa estrategia de les contamos luego, todavía no Uh-huh. es el organigrama, es top secret, escóndanlo, funciona muchísimo en las empresas como siempre que hay un nuevo proyecto, pero yo acá quiero hablar de ese tema que nos hemos cuestionado desde el principio, porque desde que inventaron la máquina de vapor, siempre Uh-huh. estamos desplazando personas por tecnología, ¿sí? De acuerdo. Y digamos que eso es lo que las empresas quieren buscar muchas veces por allá en el fondo. Vamos a disminuir costos, vamos a disminuir costos, vamos a disminuir costos. Pero yo creo que también estamos en un momento en el que nos tenemos que preguntar como organizaciones que tienen una responsabilidad social importantísima, que es generar empleo, cómo en vez de pensar cómo vamos a reducir costos, es pensar cómo vamos a maximizar el potencial que tenemos, ¿sí? Si De tenemos acuerdo. un equipo de 5 o 10 personas que ha trabajado tanto tiempo con nosotros y además vamos a meter inteligencia artificial, ¿cómo maximizo? ¿Sí? ¿Cómo Uh-huh. innovo? ¿Cómo uso todos estos recursos para irme para arriba en todos los sentidos en vez de simplemente pensar en cortar cabezas? Es clave del liderazgo el análisis. Creo que muchas veces, y la responsabilidad, porque los colaboradores no somos números, y me pongo el sombrero un colaborador. No siento que sea yo un número X para poder ser en una ecuación, para poder ganar una productividad. Creo que es clave del proceso de liderazgo saber con precisamente
el contar, el conocer, el apropiar y ayudar, haber ayudado al desarrollo de las fortalezas de ese grupo, de esa área, de esa vicepresidencia, en fin, o de esa empresa, es contar con el talento que necesito para poder realizar ese proceso de cambio. Pero también hay una corresponsabilidad. Estamos en tiempos de cambio. Creo que nunca antes, como efectivamente sabemos, estamos todos, yo siempre lo he dicho, que estamos en estos momentos en el tema de tecnología casi que todos en la misma línea de partida. Y creo que también, así como les exigimos a nuestras empresas ese enfoque de lo que tiene que ver con que ser el enfoque social, de impacto, en fin, también es entender nosotros como colaboradores que esto está cambiando y que nosotros, más allá de la actitud, también nos toca poner de nuestra parte en buscar alternativas e ir preparándonos. Muchas veces la ilusión era en lo que era el antiguo modelo, que era que uno llegaba a una empresa y pasaban en un abrir y cerrar de ojos 20, 30 años y uno salía con su tan anhelada pensión. Hoy en día eso está completamente reevaluado. Es más, nosotros los consultores, que inicialmente muchos nos preparamos en el siglo anterior, nos ha tocado reinventarnos precisamente a partir de nuevas herramientas a través de estas certificaciones que nos vuelven precisamente atractivos a la hora de generar o que se generen estos cambios en los modelos de negocio, porque particularmente, y me pongo como ejemplo, muchas veces entendíamos el modelo de la consultoría, y eso fue hace un par de años, entró pandemia y nos retó a todos y estamos hoy día encontrando ese nuevo modelo precisamente para lograr esa productividad sostenida tan anhelada. Entonces, yo creo que es un 50-50. La organización enfocado precisamente a preservar o a garantizar la sostenibilidad propia del negocio con ese enfoque social que también es retador hoy en día, y por supuesto nosotros como colaboradores en sentir de que evidentemente no podemos ser esos, debemos de empezar a trabajar en procesos de desaprender cosas que habíamos aprendido y aprender algo nuevo. Creo que ese es el reto que tenemos hoy en día y que no podemos ver simplemente la empresa como facilitadora de todo, sino más bien nosotros como colaboradores, me pongo el sombrero de un colaborador, como soy, entender que también debo poner de mi parte para lograr y que a partir de lo que yo traiga a la mesa, de esa experiencia nueva, incidir de manera positiva en ese nuevo futuro ganador de la organización con la llegada de la tecnología o el ajuste de muchas veces el modelo para poder sobrevivir a los cambios constantes que tenemos hoy en día como mercado. Mira, eso que dices es tan valioso porque la gente se queja mucho, ¿sí? Entonces, es que mi jefe, es que mi líder, es que la empresa, es que el presidente, es que el gerente. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Tú qué estás haciendo de tu parte como ser humano, por tu vida, por tu empleo, por ser innovador, por ser responsable, por trascender, qué estás haciendo tú como individuo? Porque es muy fácil ser las víctimas y culpar a los demás de lo mal Claro. que está la empresa, pero yo qué estoy Claro. haciendo para aportar ese granito de arena y ese cambio que tenemos que hacer, la típica frase de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, yo creo que, y saben, creo que, y comparto, creo que todos estamos, cuando digo que estamos en la misma situación, es que hay mucho ruido con el tema de la llegada de la tecnología, de la inteligencia artificial. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días. Yo llamo a la calma. Yo creo que nosotros, al fin y al cabo, vamos a tener todavía el control todavía muchas décadas más adelante de la situación. Creo que nos debemos el reto de analizar realmente cómo la hacemos útil hacia nuestro propósito y poder inspirar, motivar y gestionar. Ahorita, precisamente en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada al liderazgo, está entregando esas herramientas para que muchas veces ese líder que puede gastar su tiempo en tareas administrativas pueda tener a la inteligencia artificial como esa mano derecha, pata izquierda, en fin, para poder desarrollar esos informes, esas consolidaciones y dedicarse a donde yo aporto valor, que es el acompañamiento de mi equipo. Acuérdense que las personas no renuncian a sus trabajos simplemente por la carga del trabajo, sino por realmente el líder
o la lideresa que los está guiando, que los está empoderando. Entonces siento que debemos de desarrollar, ir hacia esas conversaciones poderosas que yo llamo, en donde acompañamos ese proceso precisamente de inspiración y motivación a nuestros colaboradores participantes. Totalmente. Mira que a mí me parece cuando veo todas estas magníficas cosas que está haciendo la tecnología artificial, incluso cuando hablamos de reemplazar ciertas actividades que hacen ciertas personas, yo digo que es algo de agradecer. Hay trabajos muy operativos, muy desgastantes, que realmente también a veces nos frustra y no nos hace sentir bien. Qué rico encontrar una herramienta que me ayude a deshacerme de eso operativo que no agrega mucho valor para dedicarme a las cosas que son realmente valiosas, como las personas. Exactamente. Te lo digo como docente, porque muchas veces desde la docencia tenemos que hacer informes y creo que estamos encontrando, nos están capacitando precisamente para apropiar la tecnología, para desarrollar esos entregables con oportunidad, calidad, eficacia y eficiencia que se necesitan tener al día y nosotros dedicarnos a aportar valor donde lo tenemos que hacer, que es en la majestad de una sesión virtual o una sesión presencial. Entonces siento que ahí la tecnología juega a nuestro favor y lo decía también desde el tema del liderazgo, porque en la medida que yo tenga tiempo para poder seguir inspirando a mi equipo, puedo lograr tener esos espacios de acompañamiento. Muchas veces el poder generar esa empatía no simplemente de la noche a la mañana y simplemente ese valor que tenemos todos como personas de poder sumar esfuerzos a través de esta empatía que pueda ganar esa milla extra a través de una conversación poderosa de desempeño, que ahí es donde realmente se basa el modelo de un liderazgo inspirador, no simplemente de generar esas conversaciones grupales, que son también importantes, sino esa conversación uno a uno. Y si el líder no tiene ese espacio de tiempo, de dedicación exclusiva a ese uno a uno, realmente no estaría cumpliendo su labor desde ser un líder innovador, porque no se trata de hablarles a un grupo crítico de colaboradores, sino que cada colaborador sienta la importancia de su aporte, de su talento al desarrollo productivo de un negocio. Ahí puede estar realmente esa, como he denominado yo, esa empatía radical, es ese acercamiento sin denotar alcahuetería y sin ni mucho menos, inclusive a través de esas conversaciones, hablar del tema de la vulnerabilidad, que también es clave, sentir que esas preocupaciones, esos miedos, esas alegrías, esos sueños, esos retos que tenemos, tanto a nivel personal como a nivel laboral, podemos realmente compartirlo a través de la intimidad de una conversación de desempeño, de tal forma que podamos nosotros inspirar a lograr esa milla extra, reitero, a ese colaborador de cara precisamente a los retos que tenemos nosotros con el acompañamiento de la inteligencia artificial. Excelente. Eso me acuerda mucho de también el papel que juega el coaching ejecutivo en las empresas, porque no es solamente el taller o la capacitación, sino que también ese líder necesita a alguien con el que pueda ser vulnerable, alguien que le ayude a encontrar esos puntos críticos para desarrollar sus habilidades y su desempeño. Y me parece que el coach ejecutivo es una pieza clave en esa gestión de cambio innovador. Tocas el punto y vamos en esa escalera. Estamos ya llegando a esa cima interesante. Tocas un punto clave, porque estamos hablando siempre de ese líder retado, ¿no? Ese líder que tiene que atender ese requerimiento, ese líder que tiene que ser ese superhéroe o esa superheroína de la historia de productividad. Pero nos olvidamos que el líder es un ser humano de carne y hueso, con frustraciones, sueños, anhelos, un recorrido, una historia que ha valido la pena haberla vivido y que es clave el proceso de un acompañamiento, porque muchas veces con el afán diario, los retos que tenemos, muchas veces no tenemos la posibilidad de contrastar y suponemos que las cosas que nos pasan desde nuestro liderazgo o los resultados muchas veces no satisfactorios, pensamos que nos pasan a nosotros por ser nosotros y no es así, porque es muy común que muchos líderes, y me pasa en el acompañamiento que les hago, en que me parece como si
me hubieran acompañado en las anteriores sesiones, porque evidentemente se repite y se vuelve a repetir la historia de muchas veces con quien yo me contrasto. Es clave hoy en día para poder alcanzar ese liderazgo innovador, el acompañamiento de mentoras y mentores que pueden acompañar en un tiempo determinado precisamente ese nuevo enfoque que le quiere darle el liderazgo y validarlo. Creo que uno se alquila para pensar y acompaña y se vuelve ese espejo en el cual este líder o lideresa se mira y puede perfectamente garantizar que contrastar que esas decisiones, que ese pensar y que, por supuesto, esos resultados deben ser precisamente por su gestión emocional de cara a un acompañamiento, porque al fin y al cabo siempre los líderes van a ser esos guías y por supuesto nosotros como colaboradores muchas veces vemos y muchas veces no hay esa coherencia en el decir y hacer del liderazgo y muchas veces nosotros desde la posición de liderazgo asumimos que es lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer y no hay otra opción, pero resulta que eso cambió. Y muchas veces a partir de esas conversaciones que se tienen, podemos gestionar esas limitaciones y convertirlas en oportunidades de desarrollo de tal forma que impacten desde las conversaciones uno a uno a las conversaciones grupales y por supuesto a la sostenibilidad del área, del negocio y por supuesto la empresa. Están todos retados en estos momentos. Es algo, si me permiten comentarles, es algo que se está volviendo una necesidad desde el liderazgo de una compañía porque no hay más soledad que ser líder. Muchas veces es cuando más solo se está o más sola se está porque no tengo contra quién contrastar. Es ahí donde nosotros, inclusive desde Inside Up, podemos empezar a aportar ese valor de ese acompañamiento de cara a resolver esas inquietudes, esas necesidades y por supuesto contrastar con nuestro acompañamiento ese impacto en la toma de decisiones y por supuesto seguir garantizando, reitero, una visión futura ganadora en prosperidad y en productividad, porque ese es el objetivo de las organizaciones, en generar prosperidad. Súper bien resumido, dicho. Ya ahora que hablas del futuro y ya para cerrar, ¿cómo es tu visión del futuro? ¿Cómo es la visión de esos líderes innovadores y basados en sus fortalezas y en sus talentos? ¿Cómo lo visualizas? Wow, y se pasó el tiempo rápido, pensé que apenas estábamos empezando. Yo Bueno, sé. no, esto es interesantísimo, pero podemos quedar toda la mañana, pero bueno, hay que respetar también el tiempo de nuestros escuchas y por supuesto los que nos están viendo en vivo y en directo. Eh, creen, Creo que el liderazgo está evolucionando a un liderazgo 3.0, en donde el tema de la inteligencia emocional, del liderazgo a través de la inteligencia emocional, esa red de colaboración, esa diversidad e inclusión, son factores que empiezan a llegar y a marcar fuerte en un proceso de liderazgo. Creo que también debemos de propender por esa capacidad de ese liderazgo adaptativo. Creo que es un reto que tenemos hoy en día con las nuevas generaciones, porque yo siempre digo que el liderazgo hoy en día está en un sándwich, el liderazgo actual, porque es un liderazgo que fue trabajado, fue forjado en el siglo pasado y que hoy en día está en su máximo esplendor, atendiendo una nueva realidad de una nueva generación de colaboradores que está llegando y que nos está retando. Entonces siento que eso podemos precisamente generar ese valor, una cultura de innovación y aprendizaje continuo, que también es un reto, no simplemente esperar a tener los recursos que muchas veces, porque pasa que es que hay presupuesto, entonces ahora sí podemos hacer, sino que sea algo importante en el desarrollo, tanto de él como su posicionamiento de su liderazgo, como el desarrollo de las habilidades y en este caso de las fortalezas a partir de los entrenamientos de su grupo de colaboradores. Y precisamente en esa sostenibilidad y reitero, inclusión, que es lo que debe garantizar que esa sumatoria de diversidad debe lograr los objetivos de desempeño en productividad, socialidad y por supuesto de sostenibilidad de un negocio hoy en día. Excelente. Hay
hay muchas cosas que me llevo de esta conversación. Me encanta cuando dices que estamos empezando, que todos estamos exactamente empezando desde el mismo nivel. Eso me parece fundamental, porque realmente todos estamos como, oiga, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Y me parece fundamental entender que si no tomamos las riendas de esa situación, pues unas empresas van a avanzar más que otras, unos líderes van a crecer más que otros. Y también de saber que las personas debemos, es como una innovación mental que debemos hacer. Ya no somos estas personas estáticas que fuimos a la universidad y aprendimos estas 5 cosas y las implementamos el resto de nuestras vidas, sino que nosotros tenemos que innovar nuestra mente todo el tiempo, progresar, crecer, cambiar, desarrollarnos. Ya somos como maleables, todo el tiempo nos estamos volviendo innovadores en nosotros mismos, no solo en las empresas, sino en nosotros mismos. Eh, sí quería, Juliana, para cerrar, si me permites, creo que lo que hemos hablado, yo lo quisiera resumir en esa capacidad de ese liderazgo innovador, debe ser igual a generar esa empatía, porque es algo que tenemos todos. Todos tenemos ese don palpitante de poder tener esa capacidad de inspirar y motivar al otro. Creo que todos los líderes y creo que todos los que nos escuchan, los que nos están viendo en estos momentos, son líderes en su campo, son líderes en su familia, son líderes en sus empresas, son líderes en sus trabajos. Creo que esa capacidad de poder nosotros influenciar, y permítame la expresión, positivamente en las personas, de esa capacidad que tenemos nosotros de cuando nacemos, que podemos perfectamente empatizar con las emociones. Cuando éramos más pequeños, nosotros empatizábamos de una manera rápida con las personas a partir de las emociones. Si un bebé llora, ve a alguien llorando, automáticamente sigue llorando y seguirá llorando. Y vamos creciendo y vamos dejando eso olvidado, vamos dejando eso ahí como y nos ponemos esas máscaras y nos protegemos de personas que suponemos que no sean con nosotros. Y creo que la empatía puede ser esa forma radical de inspirar, de motivar y de forjar esa visión de líderes innovadores, porque se requiere nunca antes en la historia de la humanidad el poder generar esos puentes que generan esas empatías, una comunicación clara, una comunicación transparente. Y es clave lo que nos dedicamos nosotros en este alcance de generar esa empatía. Creo que si uno como consultor, facilitador, docente, conferencista, en fin, no genera esa empatía, el mensaje no llega. Esa es la primera. Y la segunda, la capacidad que tenemos nosotros de escuchar. Y quiero agradecer a todos por habernos escuchado, particularmente en este importante espacio que espero que no sea el único, sino que vean muchos más. Muchísimas gracias por ese mensaje. Les dejamos el chat abierto. Si quieren hacer preguntas puntuales, les podemos Por contestar favor. más adelante. Y muy lindo lo de la empatía. Realmente creemos que es algo que está en nosotros o que no está, pero realmente es una habilidad que podemos trabajar y desarrollar. Muchas gracias, Juliana, y muchas Gracias. gracias a todos los que nos escuchan, y recuerden que todos tenemos talentos y que la fuerza de los talentos los acompañe hoy, mañana y siempre. Un gran abrazo y muchas, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de escucharnos y vernos por este canal. Un abrazo. Gracias. Volveremos a hablar. Gracias. Claro que sí. Chao, chao.